Todo el mundo le conoce porque su trabajo en el SIDA y las hepatitis B de las cárceles y de todas esas cosas. Pero bueno, desde que se ha jubilado yo creo que el Cano le ha embaucado de una forma muy seria y yo creo que está todo el esfuerzo que hacía antes en pro de las enfermedades infecciosas, yo creo que en este momento lo está dedicando a ultramar y a todas estas cosas, ¿no? A mi derecha está Jon Irurzun, que es el director de Mundu Vida 500 Elcano, o sea, decir que la Fundación Elcano él es el director de la Fundación Elcano, que se ha constituido recientemente, bueno, hace tiempo ya, para coordinar todos los eventos que se llevarán a cabo en relación al 500 aniversario de la Vuelta del Cano, ¿no? Entonces, yo voy a terminar aquí porque yo creo que tú mismo le vas a presentar a... Trataré de hacerlo. Daniel Zulaika, eskerrik asko, etortzeatik eta, bueno, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, atxaldeon, lehenik eta behin eskerrik asko gaurko hitzaldiaren sarrera egiteko aukera eman izanagatik, Bueno, Anderrek esan duen moduan, Jon naiz, director de la Fundación Mundu Vida Elcano, se ha constituido el año pasado, pero empieza a andar en marzo, con el primer trabajador, que soy yo. Y ahí el primer trabajo, ¿cuál ha sido? Pues un poco trabajar las bases de la estructura, porque crear una fundación es fácil, pones 30.000 euros, un patronato y ya está. Que eso tenga sentido es más complicado. Entonces, teníamos que crear unas bases que regulen lo que va a hacer la fundación, porque como ha dicho Ander, va a coordinar, pero no todo vale. Entonces, mi primer trabajo está siendo ese. La fundación tiene el respaldo del gobierno vasco y de Diputación, con otras instituciones, con el propósito de poner en valor el Cano como protagonista de uno de los acontecimientos más importantes, y después el acontecimiento, la circunnavegación, la primera vuelta al mundo, protagonizada con el Cano junto con otros vascos, que yo entiendo que Daniel después nos dará un garbeo. Como ha dicho, nace con el pretexto de la conmemoración del 5º centenario, pero eso es una excusa, es un pretexto. Da igual que sea el 5º centenario, el aniversario 320 o el 800. La cuestión es que hoy tenemos una oportunidad para tratar de trabajar el pasado, mirarlo, analizarlo y repensar el hoy, y proyectar proyectos de futuro. Nace con vocación de inquietar la Fundación. Quiere promover la curiosidad de lo que fue, lo que trajo, lo que fuimos, lo que somos. Y sin duda alguna, para mí el Cano es un sostén, es una euskarria, una excusa que nos tiene que invitar a mirar al pasado para trabajar hoy el presente, y una excusa que indefectiblemente nos vincula mucho a la mar, íntimamente además. Al final las culturas son evolutivas, pero siempre mantienen rasgos, ¿no?, que caracterizan la sociedad de hoy. Y la nuestra estuvo y hoy está vinculada a la mar. De alguna manera, nuestro espacio geográfico y la vinculación con el mar condiciona el desarrollo y condiciona lo que hoy somos. En este sentido, la Fundación va a poner la mirada, la atención en el conocimiento. Hay que crear nuevo conocimiento. Porque yo cuando acepté este trabajo, el primer problema, ¿cuál era? ¿Por dónde empiezas? Y vas a Google Academic y ves que hay pocas referencias académicas. No hay trabajos hechos, hay que trabajar mucho. Si el Cano fuese inglés o americano o tal, tendríamos películas, libros, de todo. Y el guixajo era Getariarra, Guipúzcoarra. Y ahí está, olvidado. O no se sabe nada de él. Entonces vamos a tratar de crear proyectos. En ese sentido, la primera tesis doctoral ya está puesta en marcha, en colaboración con la UPV. Estamos creando una cátedra Elcano en la Universidad de Montreal de Canadá, y queremos crear otra en Chile. De alguna manera, impulsar el conocimiento desde Euskadi, eta bestetik traer conocimiento desde fuera. Aquí siempre nos ponemos la chapela, te sacas la foto y siempre salimos guapos, ¿no? Y yo creo que es bueno que desde fuera nos investigue en ese sentido. Entonces, una de las cosas es el conocimiento, pero cuidado con él, porque de un acontecimiento que tuvo lugar hace 500 años sabemos poco. Hay datos fiables y fidagarriak hay pocos. Hipótesis muchas, que manejamos a nuestra conveniencia para crear las versiones más absolutas. Entonces, como criterio, primero, dudar de nuestra propia versión, y no acomodarse a aquellas versiones que siempre son únicamente blancas o negras. En ese sentido, yo estoy comentando que la Fundación va a poner atención en lo que es el conocimiento, pero no solo ahí, no nos podemos acomodar a eso. También va a poner 4 ejes de intervención que están asociados a los cambios que supuso la primera circunnavegación. Esto es tecnología y construcción naval, gastronomía
y el recurso alimentario, el control del recurso alimentario, la referencia humanística. La primera circunvalación lo que trajo es eso, nos trajo otras referencias para pensar, para pensarnos, para mirar el mundo, etcétera, etcétera. Y la cuarta sería los canales de comercialización, que en esencia era la motivación de aquella expedición. Aquella expedición que al final fue circunstancial, la circunnavegación. El Cano estaba ahí, Magallanes muere, etcétera, etcétera. Fue circunstancial, pero no casual. Porque en aquellos tiempos, o sea, al final el Cano lo que tenía es el respaldo de un pueblo, de un conocimiento, de una tecnología, etcétera, etcétera. Seguramente Daniel lo comentará, pero en aquellos tiempos un porcentaje muy alto de los barcos se hacían aquí, en Euskadi, en la costa vasca. Y en muchas expediciones iban marineros vascos. Y hay muchos restos en el mundo, muchos rastros, que dicen que el marinero vasco era potente, era bueno. Y yo no me quiero... Daniel nos contará muchas cosas. Voy a tratar de presentarle, pero yo es que lo conozco de otra faceta, radicalmente diferente. Ander ha dicho, ¿aquí lo conocéis todos? Pues bueno, yo lo conozco de otra cosa. Yo lo conocí en Valladolid. Xavier Alberdi, un historiador, me dijo, Jon, zoaz Valladolid a ver aukera daukazu Daniel ezagutzeko. Y casualidades de la vida, yo estaba en la recepción tratando de inscribirme al congreso y había una persona delante, Daniel Zulaika puso. Ahí me presenté, estuvimos todo el congreso juntos prácticamente, y yo y Daniel forma parte de la comisión asesora de la fundación, que pretende impulsar proyectos, regular la actividad que va a generar, etcétera, etcétera. Así lo conocí a Daniel. Y ahora para leer la otra parte, pues, y para ver la otra parte igual tengo que leer algo, ¿no? Pero Daniel siempre ha dicho, ¿no?, que su pasión ha sido la historia. En 1981 creo que leyó la tesis doctoral de Historia de la Medicina, de Recuperando la vida del médico Oñate, Juan de Medianaveitia. No sabías, pero yo vivo en la calle Medianaveitia, del doctor Medianaveitia. Y simultaneó los estudios entre medicina e historia en el Instituto de Artes Liberales de la Universidad de Navarra. Y hace 2 años inició el trabajo de fin de grado de Historia de los Vascos y la primera vuelta al mundo, que lo hizo el pasado 2 de mayo, obteniendo la máxima calificación. Y ese trabajo es el que sirve hoy de base para dar la charla. Entonces yo no me voy a extender más. Yo creo que con eso es suficiente y zure txanda. Bai. Bueno, mila esker Ander, gomitatzeagatik eta Joni ere bai, aurkezpen hau polita egiteagatik eta zuei hemen egoteagatik. Pues para mí es un placer estar aquí entre mis compañeros, pues hablar de una historia verdaderamente extraordinaria, una historia bonita, es una historia preciosa, y de la misma forma que los castellanos o los portugueses o los andaluces o los genoveses hablan con orgullo legítimo de su participación en la primera vuelta al mundo, el hilo conductor de mi relato son los vascos. Son los vascos que participaron en la expedición, los que participaron en la organización y también los vascos como comunidad, como país, porque vizcaínos y guipuzcoanos no estábamos en aquella expedición por casualidad. El 6 de septiembre de 1522, una nao desvencijada llega a Sanlúcar de Barrameda. En la popa, el capitán Juan Sebastián Elcano, de 36 años, de Guetaria, el hombre que acaba de finalizar uno de los momentos estelares de la humanidad. Abajo, entre la tripulación, el contramaestre Juan de Acurio, de Bermeo, 28 años, que con su determinación ha conseguido que aquellos 18 hombres, al borde ya de sus fuerzas, enfermos, hambrientos, pues lleguen a puerto. Arriba, en la cofa, en el palo más alto, Juan de Arratia, de 18 años, de Bilbao, grumete, y finalmente, abajo, entre la tripulación, el Benjamín Juan de Zubileta, de Baracaldo, un niño que dejó Burceña con 12 años y con 13 se embarca en la primera vuelta al mundo y vuelve ahora con 16 años después de haber dado la vuelta al mundo. Rápidamente se llama a la Casa de Contratación de Sevilla, que era la entidad organizadora de esta expedición hacia las especies, y uno de sus directores, el tesorero Domingo de Ochandiano, que era de Durango,
toma varias decisiones. La primera es comprar una embarcación, un esquife, para que puedan ayudar a subir el barco hasta Sevilla. En segundo lugar, ordena que se compren alimentos, 75 hogazas, 192 litros de vino, un cuarto de vaca, melones para la alimentación de estas personas, y luego ordena a Juan de Guíbar, que era de Azpeitia, era un escribano, que junto con Juan Sebastián Elcano se pongan a la entrada de la nao, impidiendo entrar a la gente, porque dentro de aquella embarcación venían 24.000 kilos, 24 toneladas de una especie que se llamaba clavo, que valía mucho dinero. Por tanto, pues aquí ya vemos un poco cómo los vascos prácticamente estaban de alguna forma en toda la estructura de la navegación. El motor último de todas estas expediciones son las especias. Las especias eran unas sustancias que valían mucho dinero, que se producían en un sitio muy lejano, en el extremo oriente, que llegaban por dos vías, una de ellas era por Asia Central y otra por los barcos por el Índico, y llegaba pues fundamentalmente a los ricos. Eran el azafrán, la canela, la nuez moscada, el jengibre, la pimienta y el clavo. El clavo, que es el protagonista de nuestra historia, servía para todo. Era una sustancia que para las infecciones oculares, para las infecciones de garganta, para los problemas de la vejiga, incluso para mejorar la vida sexual, o sea, eran productos maravillosos y milagrosos. En 1450, poco antes de 30 años antes de que nazca Elcano, se produce un acontecimiento tremendo en el Oriente Medio, cae Constantinopla por los turcos, y entonces todas estas vías se cortan, y entonces se presenta una oportunidad, fundamentalmente para dos países, para Portugal y para Castilla. Portugal empieza a bajar por África poco a poco hasta llegar al sur, llega a las Indias, llega hasta la Malasia, hasta la Malaca, y finalmente llegan a las Islas Molucas, y durante 10 años empiezan a traer especias de las Islas Molucas, que convierten al rey de Portugal en el más rico de la cristiandad. Por contra, Castilla, a través de Colón, también va buscando las Molucas, pero de repente se tropieza con algo, porque es así, se tropieza con algo que luego verán que es un continente y que se llama América, y ahí se quedan un poco frenados y no pueden avanzar. Lo que daba el clavo, las especies, era una cantidad ingente. Así, por ejemplo, si vemos el balance económico de la expedición de Magallanes Elcano, lo que trajo la victoria eran 8.600.000 maravedís. Un maravedí equivalía más o menos a algo más de €1 de hoy en día. El coste total de la expedición fue de 8.300.000, el beneficio era de 340.000 maravedís, y si hubieran llegado las 5 naos que fueron cargadas de especias, el beneficio teórico hubiera sido del 500%, es decir, una auténtica fortuna. Y no solo eso, sino que en el escudo que el rey le da a Juan Sebastián Elcano, pues más que armas, lo que aparecen es 2 palos de canela, 12 clavos y 3 nueces moscadas, indicando la importancia que tenía este producto. ¿Qué es lo que hace que los vascos nos echemos a la mar? Pues fundamentalmente la necesidad. Vizcaya y Guipúzcoa hace 500 años, hace 1000 años, eran muy distintos a lo que son hoy en día. Eran selvas impenetrables con muy poco espacio para la ganadería y para la agricultura. La verdad es que el caserío era puramente subsistencia. Y si encima, cuando nace Elcano, todavía no se ha descubierto América y no han llegado los productos americanos como la patata, el maíz, el tomate o el cacao, podemos imaginarnos cuál podía, y muchas de las babarrunas, que se llamaban baba indias, o sea que realmente de América llegan muchas cosas que logran que el caserío sea algo, bueno, pues defendible, ¿no? Porque antes realmente era una economía de subsistencia pura. Pero los vascos teníamos dos cosas. En primer lugar, teníamos una madera muy buena, madera de roble y de otras maderas, que tenía una característica peculiar, que es que resistía a un molusco que se llamaba la broma, que era de mares templados, que se comía la madera, y la nuestra pues era una madera muy resistente, y se fabricaba en unas excelentes naos, como la que podemos ver en Albaola en estos momentos, en Pasajes, que se está construyendo la nao San Juan.
Y por otra parte teníamos hierro. El hierro fundamentalmente estaba entre Baracaldo y Abanto y Ciérvana. Es una gigantesca montaña de hierro donde están las minas de hierro pues, de la Arboleda y pues, realmente ahí las minas de Somorrostro, se concentra gran parte del hierro, pero había realmente estamos sobre un terreno con mucho hierro. Había prácticamente pues, más de 200 ferrerías en aquel tiempo, en 1500, o sea que se trabajaba mucho este metal, ¿no? Y hoy en día pues podemos ver, tanto en Legazpi como en Haya, pues cómo se manejaba el hierro en aquellos tiempos. Nosotros aprendemos a construir hace 1000 años de los nórdicos. Son los nórdicos los que a través de los comerciantes normandos traen a Bayona las técnicas de construcción naval. Y por eso nuestras primeras embarcaciones se parecen mucho a las nórdicas. Una sola vela que recibe el viento de popa, se manejaban por remos fundamentalmente. Ya veis que la parte delantera y la trasera son alargadas y a partir de este momento se empieza a producir en el Atlántico una gigantesca transformación naval en la cual pues vamos a tener todos los pueblos van a tener un protagonismo, pero los pueblos ibéricos, Portugal, los portugueses, los vascos, los cántabros, vamos a tener un especial protagonismo. Se va produciendo una transformación tremenda y aquí vemos pues cómo las primeras naos eran de vela cuadrada y remos, en cambio ya en el siglo XIV tienen 3 palos, las velas son cuadradas y triangulares y desaparecen los remos. Las velas triangulares permiten una cosa, navegar con viento de través o incluso con viento de contra. O sea, las velas cuadradas, las de las naos nórdicas, solamente podían avanzar con el viento de popa. En cambio, estas otras pues permiten avanzar en zigzag contra el viento, ¿no? El timón de espadilla, ya veis en la parte posterior cómo se ve ese remo que hacía de timón, que hoy en día pervive en nuestras traineras. Es una reliquia de hace 1000 años este timón. Sin embargo, lo que se ha sustituido por el timón de codaste, que ya veis ahí en la popa, abajo como hay una barra así, que es la que se mueve, y esto supone una transformación tecnológica muy importante. La popa, por tanto, se tiene que hacer recta, ya no es estirada, y como se puede inundar por efecto del viento, ya se cubre toda la cubierta y ya disponen de una bodega estanca para llevar mercancías. Los vikingos no podían llevar, se mojaban, todo el día estaban mojados, ¿no? Era complicado llevar mercancías. Y finalmente se elevan a popa y la proa, bueno, pues unos castillos que se llaman. Y aquí ya tenemos la nao que va a ser, junto con la carabela, la embarcación principal de toda la época de los descubrimientos. Pero con el hierro no solo se pueden hacer clavos, anclas, también se pueden hacer armas. Y en el País Vasco hacíamos muchas armas. Hacíamos pues corazas, hacíamos pues lanzas y también hacíamos armas de artillería portátil, es decir, escopetas, un poco todo este tipo de arcabuces, y también se hacían cañones. Fundamentalmente, toda la concentración de arcabuces y mosquetes y escopetas se centra en la zona, lógicamente, de Placencia de las Armas y en toda la zona alrededor. Ya hace 500 años, en Eibar, el Goibar, es la zona donde al final se van a producir este tipo de armamentos. Y de aquí se llevaba al Zola y a través de unas barcazas se llevaban las armas a Deva y de allí se mandaban a todo el mundo, ¿no? Cuando se organiza la expedición de Magallanes, hay una persona que tiene un papel muy importante, que es el capitán Nicolás de Artieta, que él es de Lequitio, de una familia muy importante y que está en Sevilla y que está muy bien relacionado con la administración castellana, y la administración le encarga comprar las armas y le dice que vaya a Vizcaya, que vaya a Bilbao, porque allí se van a encontrar armas mejores y a mejor precio que las que hay en Sevilla. Y ya veis aquí pues lo que compra 71 cañones, dos
toneladas de pólvora en Fuenterrabía, 100 corazas, 100 petos, 60 ballestas, 50 escopetas que se especifica la administración que deben ser hechas en Marquina o en Éibar, y un arnés, 2 coseletes, 2 armaduras y 6 espadas para Magallanes. Y de esta forma, cuando Magallanes muere en Filipinas, pues por creo que fue demasiado, excesivamente impulsivo, pues la coraza que llevaba, las espadas que llevaba, todas las lanzas que tenían los soldados, los cañones pequeños que había en las barcas de desembarco, todas habían sido hechas en el País Vasco. Los vascos, cuando se descubre América y se le da el monopolio a Sevilla, Sevilla se convierte en el emporio, tiene un monopolio tremendo, es una de las ciudades mayores de la cristiandad, y allí están los vascos. Los vascos habíamos participado ya, las naves vascas, en la conquista de Sevilla en 1248, habían participado también en la toma de Canarias, en Marruecos, en todas las expediciones que se hacían por allí, y de esta forma, cuando llega el descubrimiento de América, pues ya estamos allí, ¿no? Nunca constituyeron una cantidad muy elevada de la población, eran aproximadamente un 1% de la población sevillana, un 3%, porque realmente lo que ellos hacían eran marinos, eran comerciantes, eran transportistas, es decir, cogían el trigo de Castilla, en Bilbao, en Guipúzcoa, lo llevaban a Flandes, de allí traían el paño, luego cogían el hierro, las armas, las llevaban a Sevilla, de Sevilla traían trigo, es decir, eran un poco los que unían de alguna forma el Atlántico y el Mediterráneo. Vivían en algunas de las zonas, pues la Colación de Santa María, que era un barrio, o la calle del Castro, pero también se introducen en la administración castellana, y de ahí van a estar durante varios siglos, de alguna forma, en puestos de control. La Casa de la Contratación, que la podemos ver, está a poca distancia está en el Alcázar de Sevilla, a poca distancia de la Giralda. Una de las salas que tiene es donde antes estaba la Casa de la Contratación. Y esto se crea en 1503 porque ya han pasado 11 años del descubrimiento de América, el volumen de las expediciones, de lo que se trae, de lo que se lleva, es tan grande que tiene que haber un sitio donde de entrada se almacene. Y se le dan unos poderes tremendos. No solo es el almacén, es el sitio donde se crean y se financian las expediciones, es el lugar donde los pilotos vienen. Este banco blanco que hay aquí era donde llegaban los pilotos de Sudamérica con los nuevos mapas, y aquí te los tenían que entregar para ir haciendo nuevos mapas, y es el Tribunal de Justicia, pero sobre todo, y una de las cosas más importantes, es que es el lugar donde el oro, la plata, las esmeraldas, las joyas, las perlas que llegan de América se almacenan. Hasta el punto que hubo años en que llegaron a Sevilla, a la Casa de Contratación, 270.000 kilos de plata y 40.000 kilos de oro. Es decir, llegaban cantidades ingentes de dinero. Pues bien, en la Casa de Contratación de Sevilla los vascos tienen desde el comienzo un papel muy importante. El hombre fuerte era Ortiz de Matienzo, que era un burgalés de Villasana de Mena, quizás dentro de la zona de influencia de lo que entonces se denominaba Vizcaya, que incluía al señorío de Vizcaya, la provincia de Guipúzcoa y territorios limítrofes, y junto con él estaba en verde López de Recalde, que era de Azcoitia, era un comerciante muy rico, que en este puesto todavía se hace mucho más rico, y una de cuyas hijas se casa con un sobrino de San Ignacio de Loyola. Era un hombre poderoso. Y luego está Ochandiano, también en verde. Bueno, luego estaba Isasaga, abajo, que era de Ordicia, que fue alcalde de Ordicia y que luego ya pasó, era un hombre de confianza del rey católico, que hizo las ordenanzas de la Casa de Contratación, y Ochandiano. Ochandiano era de Durango, y es el que ya hemos visto cómo recibe a la nao Victoria cuando llega, y hasta tal punto, y en la época de esta expedición, existía lo que se llamó la oligarquía triangular de la Casa de Contratación de Sevilla. Es decir, el que mandaba, el hombre fuerte era Sancho de Matienzo, López de Recalde su protegido, y Ochandiano, que se había casado con la sobrina de Matienzo y que por tanto era su sobrino. Y de alguna forma pues eran los que controlaban la Casa de la Contratación. Bueno, cuando Magallanes llega
a la corte y fascina a Carlos I y le dice que debajo de América hay un paso para llegar a las Molucas que están allí al lado, pues Carlos I se queda un poco, pues se queda fascinado, o sea, le convence, y entonces, bueno, pues empiezan a construir, a poner en marcha la armada, ¿no? Las 5 naos. Los vascos, yo he contado hasta 70 y pico, 80 vascos que trabajan en la puesta a punto de estas naos, y aquí vemos también, en enero de 1519, el primer sueldo de Juan Sebastián Elcano, que son 375 maravedís, empezó a servir el 8 de enero de 1519, ha de haber un sueldo en mantenimiento, por tanto, se le dan por una semana 375 maravedís, alrededor de 400 euros. Aquí vemos el listado que constituye pues el eje central del trabajo que ha realizado durante estos 2 años, y aquí vemos pues, las 31 personas expedicionarios que embarcaron en aquella expedición, quiénes eran, en qué barcos estaban embarcados, cuál era su puesto de trabajo, quién eran sus padres, cuánto ganaban, etcétera. Y aquí vemos pues cómo fundamentalmente eran vizcaínos, eran 23 vizcaínos, la villa que más expedicionarios aportó fue Bermeo, seguida con 7, seguida de Bilbao con 6, pero ya veis aquí, y había 8 guipuzcoanos, los 2 de Deva, los 2 curiosamente eran carpinteros. Y finalmente, el 10 de agosto de 1519, sale la expedición de Sevilla. Las naos eran 5. La primera, la capitana, era la Trinidad, que había sido comprada al propio Nicolás de Artieta, de Lequeitio. La siguiente era la nao Victoria, que había sido comprada a un ondarrés, a uno de Ondarroa, Domingo de Apallúa. Más que comprada, fue requisada. Se le pagó, pero no estaba de acuerdo con el precio, pero se quedó sin embarcación. La tercera era la San Antonio, que había sido comprada a Diego de Asúa, de Erandio. O sea, es decir, las 3 naos más importantes las 3 eran vizcaínas. Y luego las otras 2, pues la Santiago se llamaba Santiago Bretona, y la Concepción se llamaba La Gallega, o sea que probablemente nos están indicando. Bueno, esta diapositiva es muy bonita. Esta es la reproducción que hizo el ingeniero naval Fernández Vial de lo que podía haber sido la nao Victoria. Yo creo que es más grande, tiene aproximadamente unos 25 metros, probablemente era menor, probablemente tenía unos 20 metros, no más. Y es una cosa, cuando uno entra en esta nao suele aparecer por aquí por los puertos con relativa frecuencia, hace poco hasta en Guetaria. Y entonces, pues cuando uno ve esta embarcación, se hace cargo perfectamente de lo que era la vida en aquellas naos. Aproximadamente la tripulación era unas 50 personas, que uno piensa que, bueno, pues lo lógico, los profanos pensamos, decimos, bueno, cuando había una tormenta, o cuando las cosas venían mal dadas, o cuando se iban a dormir, se metían ahí en la bodega. Pues no. En la bodega no se metía nadie, lo único que había allí era la carga que llevaban y los intercambios con los indígenas, etcétera, y los víveres, nada más. Y luego estaba cerrada, entre otras cosas, porque durante las tempestades el problema es que se podía inundar con las olas que pasaban por encima. Bueno, pues sorprendentemente en este sitio, sin ningún tipo de protección, vivían estas 50 y pico personas. Imaginaros que esto tenía una superficie útil de 90 metros cuadrados. Es como si en un piso de 90 metros cuadrados metieran 60 personas, pero además estaba lleno de cajas, aparejos, cabos, o sea, realmente aquello, bueno, pues era algo insufrible. No es de extrañar que el primer vasco que muere en la expedición es un bilbaíno que muere de una cuchillada, que eran relativamente frecuentes, porque bueno, pues allí unos a otros pues se estorbaban y saltaban chispas, ¿no? Tenían esos pequeños pórticos que vemos a proa y a popa, donde se podían refugiar, pero esta gente pasaba, vivía, comía, dormía ahí en esta superficie, pasaba el calor del Ecuador, aquel calor tan espantoso, las lluvias torrenciales de los trópicos, el frío de la Antártida y las tempestades.
Sí, aquí esto es un vídeo de 20 segundos que nos muestra navegando por el Cabo de Hornos, por el límite inferior de América. Y aquí vemos, imaginaros, con una embarcación de 20 metros de largo, la mitad de lo que son los barcos pesqueros que tenemos en San Sebastián o que hay en Guetaria o en Fuenterrabía, la mitad pasando en esas tempestades, en dos de los lugares más problemáticos del mundo para navegar, que son el Cabo de Hornos y el Cabo de Buena Esperanza. La expedición de Magallanes Elcano se divide en dos partes. Año y medio Magallanes, 6 meses en medio de un capitán portugués que se llamaba Carballo, que entre sus cualidades evidentemente no estaba la del mando, y finalmente ya cuando se le nombra capitán a Juan Sebastián Elcano. En la primera parte, pues ocurre el gran accidente que ocurre, es el motín de San Julián, de la bahía de San Julián en la Patagonia Argentina. Ahí ya tienen un conflicto Magallanes, que es portugués, con los 3 capitanes castellanos, el uno soberbio, los otros orgullosos. Saltan chispas, se produce un motín y lo que hace Magallanes es acaba con los 3 capitanes castellanos. Elcano se amotina en ese momento y es condenado a muerte junto con otros 40. Claro, Magallanes no podía prescindir de 40 personas y les perdona, pero lo que hace es a los condenados a muerte les carga de cadenas, atados con cadenas, y los 5 meses que pasan en esta bahía, en la bahía de San Julián, pues Elcano, que era el número 2, era maestre, era el número 2 de la Concepción, o sea, era el que estaba allí en el puente de mando, pues allí estaba cargado de cadenas, con agua hasta la cintura, llevando los troncos para arreglar las naos. Esto no sabemos cuánto tiempo duró. Probablemente estuvo degradado de marinero, ya sin cadenas, hasta que se muere Magallanes, pero esto tampoco lo sabemos con seguridad. Y finalmente encuentran el paso del estrecho de Magallanes, ¿no? Este es un cuadro precioso de un chileno que muestra a la nao Victoria pues ya enfilando, ya solo quedan 3 naves en ese momento, enfilando ya el estrecho de Magallanes y llegando al Pacífico. La travesía del Pacífico es tremenda, son 3 meses sin tocar tierra, pasan hambre, viene el escorbuto, del cual lo hablaremos luego, empiezan a morir ya Ochote de Orandio, Grumete de Bilbao, Martín Barrena, sobresaliente de Ordicia, otro de Segura, otro de Lequeitio, otro de Bermeo, ya fundamentalmente por el escorbuto, ¿no? Y aquí es donde Pigafetta, el cronista italiano de la expedición, cuenta cómo las ratas que se vendían pues cada una a 180 maravedís, a unos 200 euros. Bien, finalmente, tras la muerte de Magallanes y tras la destitución de Carballo, Elcano es nombrado capitán se forma un triunvirato en el cual Elcano pues, es un poco uno de los que manda. El otro es Espinosa, que es un soldado, que es era un soldado, y Elcano es el único que tiene conocimientos de la marinería. Este es un cuadro de la época romántica, de finales del siglo XIX, en el que, bueno, pues la verdad es que no sabíamos cómo era Elcano, ni qué carácter tenía, no existe ninguna descripción ni física ni suya, es decir, todos son imaginaciones. Pero Elcano dice, cuando es nombrado capitán, dice fundamentalmente 3 cosas. La primera, que ha sido elegido capitán por el resto por la tripulación. Es decir, y esto lo dice con orgullo, ¿no? Es un hombre que ha sido encadenado, es un hombre que ha sido degradado a marinero y que ahora pues vuelve a salir. Lo segundo que dice es que les da el rumbo, o sea, a la tripulación, algo que era muy importante, decir a dónde vamos, porque él mismo dice, ni Magallanes ni Carballo dieron el rumbo. Y en tercer lugar, empieza a hacer las cuentas como se han de hacer, porque también dice que las cuentas Magallanes y Carballo no se sabe qué pasaba con el dinero y con las cuentas, ¿no? Y esto, bueno, pues es lógico porque el maestre de una embarcación era el gerente, por decirlo de una forma moderna. Lo primero que deciden es llegar a las Molucas. Llevan ya 7 meses dando vueltas por los archipiélagos filipinos y los otros, y el 8 de noviembre de 1521, 3 horas antes del atardecer, pues llegan a Tidore, que es una de las que son aquellas míticas islas de las Molucas donde crecía
pues la canela, el clavo y todas las especies. Como saben que están siendo, hoy en día pertenece a la República de Indonesia, son 5 islas grandes, más de 1000 islotes, y es un sitio de veraneo que a los indonesios les gusta mucho ir. Bueno, como saben que le están persiguiendo los portugueses, porque en el reparto que han hecho del mundo, los portugueses dicen que esto les toca a ellos y que allí no puede entrar nadie más, y si les cogen, pues van a acabar con ellos, pues rápidamente cargan las 3 naos que quedan, las 2 ya, porque han tenido que quemar la tercera por falta de gente, y entonces pues cargan rápidamente y el día 18 de diciembre pues deciden salir. Pero tienen un problema, que es que han cargado demasiado la nao Trinidad, se han separado las tablas, ha entrado agua y la Trinidad ya no puede salir. No sabemos inicialmente cómo pensaba venir la expedición de Magallanes, cómo pensaba volver. Las Molucas están al otro lado del mundo. Esta zona, que por el tratado entre Castilla y Portugal le correspondía a Portugal, es decir, todo esto era una zona de portuguesa, y ahí en rosa vemos dónde estaban las bases portuguesas, y probablemente, y luego tenían la prohibición de entrar aquí. Probablemente la idea era, con las 2 naos, volver otra vez por el Pacífico hasta Panamá, y en Panamá pues regresar. No lo sabemos. La otra alternativa era seguir hacia adelante. Entonces, el problema que existía era pues entrar donde los portugueses con el riesgo que ello conllevaba, pero en cierto modo ya era un terreno conocido. Pero bueno, no sabemos a dónde iban a ir, pero el hecho es que al ocurrir el incidente de la Trinidad toman una decisión que no había sido considerada en ningún momento, que es que la Trinidad, una vez que se arregle, va a volver por Panamá, y la Victoria sale ya hacia el oeste. Y sale hacia el oeste porque el monzón en ese momento está soplando del este hacia el oeste y le puede llevar hacia allí. Probablemente fue una decisión del Cano. Probablemente Espinosa, el otro capitán, era un soldado, y por tanto, como soldado, su virtud, su cualidad es la disciplina, y si el rey había dicho que no se pasaba por terreno portugués, no se pasaba. Pero el Cano era distinto, el Cano era un marino, y lo que quería era extraer su embarcación a puerto, ¿no? Entonces, de esta forma ya se resuelve la circunstancia, y de esta forma, el 21 de diciembre de 1521, fecha de día de Santo Tomás, se decide partir. Es uno de los momentos más emocionantes. Se separan los dos barcos, cada uno sabe que es muy vulnerable, dos naos juntas se pueden apoyar la una a la otra, pero aquí las dos van vendidas de alguna forma, pero también tienen doble posibilidad de llegar. Apuestan a 2 cartas, a ver, pensando que una de ellas les puede salir bien. Llega el amanecer, el rey de Tidore les manda a los pilotos para sacarles de aquel dédalo de islas, y al mediodía, pero todavía tardan varias horas porque los marinos de la Trinidad están escribiendo las cartas pues para sus familiares, que sean las últimas cartas que reciban, porque la Trinidad se hundirá por las tempestades, por el escorbuto, y finalmente los portugueses acabarán con ellos. Y al mediodía pues ya sale la Victoria, y en muy mal estado. El mismo Elcano ya dice, estando la nao en tal estado por causa de la broma del molusco, que solo Dios lo sabe. O sea, salían ya en unas circunstancias realmente malas. Las 2 tripulaciones se despiden llorando. El esquife de la Trinidad intenta seguirles, ya ha desplegado la nao Victoria las velas, ya ellos no lo saben, pero ya no van a acabar una expedición comercial, salen para dar la vuelta al mundo, pero pronto ya la nao Victoria les deja atrás y ya se adentra en el Índico. Esta es una de las mayores hazañas que hay de la navegación. Lo que hizo la Victoria, hemos dicho que en el Pacífico eran 3 meses sin tocar tierra. Aquí prácticamente desde Timor, o sea, desde Australia hasta Cabo Verde, hasta las Canarias, durante 5 meses no tocan tierra. Yo no sé, la verdad es que no sé cómo pudieron llegar, sobre todo en aquella circunstancia tan mala.
Van por el sur porque no pueden acercarse a las bases portuguesas y esta travesía se caracteriza por tres cosas. La primera es que el Océano Índico está vacío, no hay islas, y las únicas islas, por ejemplo la isla Ámsterdam, que se ha redescubierta 2 meses después por los holandeses, pues tiene unas paredes tan altas que no les permiten bajar a tierra. Y en esta isla quedará ya para siempre, bautizada por los holandeses, el nombre de Cabo del Cano, que es el único recuerdo, el único testimonio del paso del Cano por aquellas aguas. La segunda característica es el escorbuto, el nuevo pasajero que se incorpora a esta expedición. En 3 fases, en el Pacífico, en el Índico y luego con la Trinidad, mueren 72 personas. En la última parte, en la del Cano, eran 46 tripulantes, aproximadamente 15 europeos mueren de escorbuto en esto. El escorbuto aparece a los 2 meses sin tomar alimentos frescos, los primeros fallecimientos se producen a los 3 meses y el tratamiento, bueno, pues las hemorragias ceden en un día y las encías mejoran en 2 o 3. Ya todo el mundo, ya sabéis las características del escorbuto, y todavía tienen que transcurrir 225 años para que aquel médico escocés, Lind, médico de la Marina inglesa, descubra que son los cítricos, son las frutas frescas las que impiden la aparición del escorbuto. Lind hizo uno de los primeros estudios científicos de la historia de la medicina, porque en 1747 tiene 12 pacientes graves de escorbuto y entonces los divide en 6 parejas. A uno le da 1 litro de sidra al día, a otra le da 25 gotas de elixir de vitriolo, que es ácido sulfúrico diluido, a otro 2 cucharadas de vinagre, a otro agua de mar, a otro 2 naranjas y un limón, y a otro una mezcla de granos de mostaza, ajo. Al cabo de 4 días, los únicos que han mejorado son los que han recibido el limón y las naranjas. Se enlentece un poquito la muerte de los que han tomado sidra, pero muy poco, y los del limón y la naranja, pues en una semana están ya con posibilidades de trabajar incluso, ¿no? Todos hemos oído que en múltiples ocasiones que los vascos no desarrollaban el escorbuto, pues porque cuando iban a Terranova porque tomaban sidra. Si vemos la cantidad de vitamina C que tienen los alimentos, vemos que el limón y la naranja pues tienen una cantidad elevada. Hay otras sustancias como pues, la guayaba, el pimiento rojo, el kiwi, el brócoli, que tienen más de 100 miligramos por 100 gramos de sustancia. Lo que tomaban los marineros en las embarcaciones, arroz, pan, vino, carne cocida poca y leche, pues nada, pues no tenía prácticamente vitamina C, y la manzana pues tenía muy poco, y cuando se analiza, tiene muy poco, y estos son estudios actuales, y cuando se analiza la sidra, pues hay rastros, y además, a medida que la sidra va dejando de ser manzana, pues prácticamente al final ya no queda nada, ¿no? Entonces, ¿por qué los vascos no desarrollaban escorbuto? Bueno, pues si vemos, aquí podemos ver el recorrido que hacían para ir a Terranova a cazar ballenas, ¿no? Y aquí vemos pues cómo ellos salían en junio, a primeros de junio, o finales de mayo, y llegaban a finales de junio a Terranova, y la vuelta era la misma, pues a principios de diciembre volvían. Entonces, los vascos no desarrollaban escorbuto, no porque tomaran sidra, sino porque el tiempo necesario para llegar a Terranova, de algo de un mes, no era suficiente para la aparición de la enfermedad. Y no resisto la tentación de contaros una anécdota que me sucedió en urgencias del Hospital de Aránzazu, es un poco antidiluviano, pero bueno, el nombre, pero bueno, era el Hospital de Aránzazu. Aquí arriba, cuando un día estando de guardia, pues apareció una señora mayor con un cuadro pues de deterioro progresivo, le salían hematomas por todas partes, en mal estado, había perdido el apetito y bueno, pues me senté con ella, pues le pregunté qué le pasaba y tal. Y en un momento dado, pues una persona mayor con trastornos de la coagulación, pues dices, pues esto igual es una leucemia, o pues el comienzo de una leucemia, o algo.
Y pensé en el escorbuto. Y pensé en el escorbuto por una razón muy sencilla, porque 2 días antes en la Facultad de Medicina había dado la clase de la sabitaminosis a los alumnos de la facultad. Y entonces pues la tenía. Y yo cuando ella me dijo que tenía alguna molestia en las encías, dije, a ver si esto es un escorbuto, porque el escorbuto no existe, o sea, no. Y entonces le pregunté, oiga, ¿y usted cómo se alimenta? ¿Usted qué desayuna? Y me dice, pues café con leche con galletas. ¿Y comer qué come usted? Pues café con leche con galletas. Y cenar, café con leche con galletas. ¿Y esto todos los días? Todos los días. ¿Y esto desde cuándo? Desde que se murió mi marido hace 4 meses. Y dije, tate, pues puede ser. Le ingresamos, le hicimos, pues además le ingresé en mis camas, claro. Le hicimos pues todos los estudios, no sé si se podría determinar ácido ascórbico en sangre o no recuerdo, no sé cómo le tratamos y con vitamina C, no recuerdo cómo era, pero fue espectacular. A las 48 horas la mujer estaba como nueva, había dejado de tener los hematomas, es decir, que bueno, pues fue efectivamente un caso excepcional y raro de escorbuto. Pero sigamos con nuestra historia. Hemos dicho que no hay islas donde pueda parar el cano, hemos dicho que aparece el escorbuto. El escorbuto significa que van arrojando cadáveres uno detrás de otro por el Océano Índico. Y nos encontramos con el tercer factor, que son lo que en geografía se llama los rugientes 40. Hay unos vientos que alrededor del polo sur van haciendo así y vienen justo de allí para aquí, del oeste hacia el este. El cano iba de aquí para allí. Entonces se encuentra con una pared de unos vientos tremendos que le van frenando, que cada vez le van frenando más, intenta ir pasando y esto supone un esfuerzo gigantesco, o sea, el avanzar contra este viento, pues los enfermos que ya están muy mal en el sur de África le dicen al cano que tenemos que parar aquí en Mozambique, pues porque nos estamos muriendo, y el cano lo somete a votación y por mayoría pues deciden que no, que van a seguir adelante, que se la juegan, pasan, no saben cómo, el Cabo de Buena Esperanza, una noche se les rompe en una tempestad el palo del trinquete, el palo anterior, y ya finalmente enfilan ya el Atlántico africano, hasta la Cabo Verde. Cuando están llegando a Cabo Verde solo quedan 35 tripulantes, que ya no son suficientes para cubrir los 3 turnos de una embarcación, porque había que achicar continuamente, era una nao de madera, siempre entra agua, y en aquella que ya venía muy tocada, pues entraba mucho más, y era lo más penoso de todos, ¿no? Pero a la vez hay que, con las velas, es decir, son 3 turnos, es una situación muy complicada. Y cuando llegan a Cabo Verde, ya cerca de Canarias, pues de nuevo el cano somete a votación si van a parar o no en Cabo Verde y deciden que sí. El problema de Cabo Verde, desembarcan aquí en Ribeira Grande, la isla de Santiago, ahí enfrente, paró, no entró, dejó el barco un poco fuera, había 4 carabelas portuguesas y manda a la barca, a la chalupa que tenía, con 13 hombres a por arroz. Les cuenta a los portugueses que vienen de América, que se les ha roto el trinquete, que han tenido una tempestad, que se han desviado de la ruta. La primera vez cuela, la segunda también, vuelven a ir otra vez, pero la tercera los portugueses se dan cuenta que aquellos no vienen de América y son los que están buscando. Rápidamente van a buscarle, pero el cano sale hacia el sur, en dirección contraria a la que se espera, y ya tiene los 2 últimos meses ya hasta llegar a Sanlúcar de Barrameda, que son los más duros de todos, porque si antes eran 35, ahora ya son solo 22, porque 13 han quedado prisioneros de los portugueses, y por otra parte tampoco tienen la chalupa. La chalupa le servía, entre otras cosas, para por fuera, ya que por dentro está la bodega llena, las filtraciones no las puedes parar, pero con la chalupa desde fuera iban cubriéndolo, iban calafateando, pero ahora ya ni siquiera eso, ¿no? Por tanto, permanentemente la bomba de achique, y finalmente llegan, ya hemos visto, a Sanlúcar de Barrameda. Esta es la reproducción del camarote, del cano, y aquí escribe su famosa carta a Carlos I, y le dice, bueno, Carlos V, ya ha sido nombrado emperador, y le dice es una carta magnífica, de 700 palabras, concisa, o sea, con un estilo literario extraordinario, expresa todo de una forma sencilla, y le dice pues que han pasado
las mayores penalidades que el ser humano haya podido pasar en la vida. En segundo lugar, le dice que se han quedado 13 compañeros en Cabo Verde, prisioneros de los portugueses, y que como él es familiar del rey de Portugal y se va a casar además con su hermana poco después, pues que les libere, cosa que así ocurre. Y finalmente le dice la famosa frase que dice, porque él es consciente de ello, y saliendo hacia Occidente volvimos por Oriente, es decir, dimos la vuelta al mundo. El desembarco en Sevilla es un momento que pues en Guetaria cada 4 años lo hemos visto. Ellos pues tienen que cumplir con todas las promesas que han hecho en aquellas tempestades. Son 18 personas malicientas, enfermos, hambrientos, vestidos con harapos, con una vela en la mano. Primero se dirigen al barrio de Triana, donde está la iglesia de la Victoria, la que da nombre al barco y a la cual pues se han encomendado en múltiples ocasiones en aquellos momentos de angustia. Luego van a la catedral a rezar también a la Señora de la Antigua y realmente pues aquí de alguna forma pues acaba la primera vuelta al mundo. Elcano es consciente de varias cosas. La primera es que ha dado la vuelta al mundo, porque él se lo dice al emperador. La segunda es que quizá puede intuir que ha contribuido a la globalización, a la primera gran globalización, porque ya el mundo es uno. Pero él no es consciente de que el gran tesoro que ha traído en aquella embarcación no es el clavo, sino que es los conocimientos y las certezas. Yo creo que con él todos aquellos mitos que había, pues como al final del mundo decían los portugueses que había una gran catarata por la que se despeñaban los barcos, o cuando decía que cuando los portugueses también, que cuando uno llegaba al Ecuador el agua hervía y se quemaban los barcos, o cuando hablaban de los monstruos, o cuando hablaban de aquellos hombres que existían que tenían una cabeza en el pecho y otros que andaban con los pies no sé cómo. No, Elcano ha visto que ni hierve el agua, ni hay una catarata, los seres humanos son en todas partes, y yo creo que son estos conocimientos lo más importante que trae él, porque gracias a ellos ya aquellos demonios que surcaban por la cabeza del hombre medieval, pues van desapareciendo, y ya es el hombre moderno el que con estos conocimientos ya avanza imparable hacia adelante hasta convertirse en los que somos nosotros hoy en día. Quizás es el momento de hacer una breve reflexión sobre quién y qué era Juan Sebastián Elcano. Yo creo que fundamentalmente Elcano es un emprendedor. Es una persona que ya desde joven tiene una inquietud, tiene una ambición y bueno, pues él piensa que el medio de poder enriquecerse pues es la guerra, y por eso va pues al norte de África, participa allí. Y en un momento dado, como ve que aquello puede ser, y eso en su juventud, que puede ser un negocio, pide un préstamo a unos prestamistas saboyanos y compra una nao. Compra una nao, participa en las guerras de Italia, no sabemos exactamente en cuáles, pero el problema que tiene es que el emperador no le paga lo que le debe, con lo cual pues él tiene que entregar la fianza del préstamo, que era su nao, a los saboyanos, y se arruina. Pero no se rinde, va a Sevilla, se entera de que están saliendo pues, armadas para América, y mueve a todos los vascos que estaban allí, mueve a sus parientes que también trabajaban en la Casa de la Contratación, y logra ser nombrado maestre. Una vez que a lo largo de su recorrido, pues vemos que en un momento dado participa en un motín. Participar en un motín ya sabías lo que te pasaba, o sea, si participas en un motín y no ganas, pues te decapitaban o te estrangulaban. Es decir, Elcano sabía lo que se la jugaba y tiene suerte, porque a los 3 capitanes acaban con ellos y el siguiente de la lista, por escalafón, era él, pero pues le perdona, y él, bueno, pues allí cargado de cadenas y luego degradado a marinero, pues va sobreviviendo hasta que muere Magallanes y de nuevo es nombrado maestre, ¿no? Pero aparte de esto,
sobre todo, lo que Elcano es un líder. Es un hombre que, cuando es nombrado capitán, marca enseguida el rumbo. Dice, tenemos que ir para allí. Es un hombre que se preocupa por los suyos. Cuando llega a Sanlúcar, lo primero que dice al rey es: estos 13 que están conmigo, te tienes que preocupar de ellos, ¿no? Es decir, yo creo que es un hombre muy actual, es un hombre además muy guipuzcoano, o sea, muy vasco, muy guipuzcoano, ¿no? Es un hombre que para una empresa sería una persona que tiene todas las cualidades. Es un hombre, primero es emprendedor, luego no se rinde ante las dificultades, es golpeado, le tumban, pero se vuelve a levantar. Es un hombre con una cabeza bien organizada, ya lo dice. A mí, cuando me nombraron capitán, yo llevaba las cuentas y las llevaba bien. Es un líder, es un hombre que consulta a sus hombres y les dice, ¿bajamos a tierra o no? Nada que ver con aquel liderazgo bronco de Magallanes, que era más de ordeno y mando, ¿no? Es decir, yo creo que tiene, y luego pues en el liderazgo, lo de marcar, es decir, yo creo que es un hombre que como los que hay ahora, como muchos guipuzcoanos, ¿no? Sin embargo, con Elcano existe un problema. Existe el problema de que, bueno, pues los escritores vascos, los españoles, pues yo creo que le han tratado con objetividad. No así los extranjeros, para los cuales, pues para muchos extranjeros es un advenedizo ni cuenta. Y prácticamente no existe. Y esto, pues a mí me ha intrigado. ¿Y por qué no existe, no? ¿Por qué se suele decir? Además, hay libros que ponen la vuelta al mundo de Magallanes. Y hay muchos libros que dicen esto, ¿no? Cuando Magallanes, lo que él quería es llegar a las Molucas, coger las especies y volver. O sea, nunca se planteó dar la vuelta al mundo, ¿no? Tampoco Elcano, pero bueno, las circunstancias le llevaron allí. Tampoco Colón quería descubrir América. Quería ir a las Molucas, pero descubrió América y es el descubridor de América, ¿no? Es decir, de alguna forma, con Elcano pasa, o sea, yo creo que en nuestra sociedad tenemos interiorizado que el primero que llega es el primero. O sea, en el Tour de Francia, el que llega a los Campos Elíseos y levanta la mano es el que ha ganado. Su jefe de filas, que se quedó en el Tourmalet, allí subiendo en las primeras cuestas, no cuenta. Pues aquí, pues es el jefe de filas que se quedó en el Tourmalet el que parece que ha ganado el Tour. Y yo creo que hay varios factores que nos ayudan a entender esto. En primer lugar, es la propia personalidad de Magallanes. Magallanes es un hombre soberbio, es un hombre excelente estratega, un gran organizador, un hombre que ha luchado en Marruecos, que ha ido a la India, que ha peleado en Malaca, en Malasia, que siempre era herido en todas las peleas, en todas las luchas, en todas las guerras que tenía. Estaba cojo, era un hombre moreno, bajo, cojo, de resultas de un lanzazo. Es decir, es un personaje pues muy atractivo desde el punto de vista pues, de un novelista, de un escritor, y encima el héroe muere. Lo convierte, pues, se le pone en un altar. Elcano, por el contrario, es, como digo, muy guipuzcoano. Es un hombre, tiene un liderazgo muy eficaz, es un hombre que se plantea sus objetivos, es un hombre que está en el otro lado del mundo, en las antípodas, se plantea cómo puede llegar, piensa que los vientos le pueden ayudar, y acierta en el camino de vuelta, y con su capacidad de decisión, ¿no? O sea, es algo realmente que es llamativo. Probablemente la forma de ser de Magallanes está en la raíz de su fracaso, y dice el historiador José de Arteche, de Azpeitia, dice que probablemente el enemigo mayor de Magallanes era el mismo, lo que le hace lanzarse él solo con 40 contra 1.500 indígenas en Filipinas, con un resultado pues desastroso. En cambio, la forma del liderazgo de Elcano ya hemos visto cómo es distinto. Por otra parte, hay un factor muy importante, que es que el cronista de la expedición odiaba a Elcano, entre otras cosas, porque se había rebelado contra Magallanes, que para él era el líder, el único que estaba en aquella expedición. Y, como consecuencia, en la crónica no le cita ni una sola vez. Y si en la crónica de una expedición no te citan, es que no has estado allí.
Y esto ha tenido una repercusión también a lo largo de la historia posteriormente. Y luego hay pues otra serie de factores, pues algunos de los cuales pues que son accesorios, pero son importantes. Por ejemplo, Magallanes va descubriendo todo el sur de Argentina, va descubriendo Chile, descubre las Marianas, descubre las Filipinas, y estos países consideran a Magallanes que está en la raíz de su nacimiento como nación, ¿no? Y por tanto, cada vez que se organiza algo de la vuelta al mundo en estos países, pues la figura es Magallanes. Hasta entonces él no cuenta, ¿no? En cambio, ya vemos que Elcano lo único que descubrió fue una pequeña isla con un cabo que ha recibido su nombre. Pero al fin y a la postre, magallanistas y elcanistas tienen que entenderse porque Elcano sin la capacidad organizativa y el empuje de Magallanes nunca hubiera dado la vuelta al mundo. Y Magallanes sin Elcano pues no hubiera pasado de ser un pie de página en los libros de historia de un señor que se fue y se murió en Filipinas. Y finalmente, ya con esto termino, Elcano muere. Han pasado 4 años desde que han vuelto a Sevilla y Elcano se ha vuelto a embarcar en una expedición también a las Molucas, que es un absoluto desastre. Desaparecen 6 de las naves, solo queda una y están en medio del Pacífico y se siente morir. Y junta pues a los vascos, porque el sentimiento de pertenencia pues era muy fuerte, ¿no? Y aquí vemos pues como en su testamento, ahí pone en la nao Victoria, a 1 grado por encima de la línea equinoccial, y firman a la izquierda Guevara, que es Hernando de Guevara, su concuñado de Guetaria, Uriarte, Gorostiaga, que es de Arrasate, Gorostiaga es de Guetaria, Guevara es de Arrasate, Carquizano es del Goibar. Está Urdaneta, que tiene 17 años, el gran piloto de Ordicia, que luego descubrirá el tornaviaje, que tiene 17 años, Alecha y Zabala. Estos son un poco los que firman el testamento. El testamento es una cosa de 14 páginas, escrita en medio del Océano Pacífico, que tardó 10 años en llegar a Sevilla y que llegó a sus herederos y llegó, es algo verdaderamente asombroso. Y pues empieza, pues yo creo que las palabras pues son muy importantes, ¿no? Sepan cuantos esta carta de testamento vieren como yo, el capitán Juan Sebastián del Cano, vecino de la villa de Guetaria, estando enfermo de mi persona, es sano de mi entendimiento, e juicio natural, es sabiendo que la vida del hombre es mortal, e la muerte muy cierta, e la hora muy incierta, hago mi testamento y mando Y finalmente muere rodeado de los vascos que estaban con él, fundamentalmente. Ahí vemos, pues en este cuadro de Guevara, como al lado suyo está el paje, su secretario, que era Urdaneta, con solo 17 años, y los demás pues están viendo morir. Y finalmente fallece y la tripulación se reúne en la cubierta de la Victoria, que curiosamente se llama como la nave con la que dio la vuelta al mundo, pero es otra Victoria. Y entonces, pues tras el acto religioso, pues probablemente allí está su hermano Martín, el más querido de Juan Sebastián, y probablemente esbozaría una sonrisa al ver aquella última ironía del destino, porque mientras ellos entregaban el cuerpo de Juan Sebastián a las aguas del Pacífico, a 20.000 kilómetros de distancia, en Guetaria, estaban celebrando su fiesta grande, la fiesta de San Salvador, porque era el 6 de agosto de 1526. Muchas gracias por vuestra atención.